Estamos conversando la noche de hoy con el presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior, con Armando Armas. Armando, por cierto, hablemos un poco de la política interna en Venezuela. No podemos tapar el sol con un dedo, hay mucha desesperación en el país. A veces la desesperanza comienza a atrapar, digamos, la expectativa de los venezolanos. Cuéntanos un poco el ambiente político, la lucha interna. Sabemos que es un gobierno colegiado, parlamentario, pero también donde hay grupos políticos que tratan de tener una agenda común. ¿Cómo observa Armando Armas, un joven diputado, la situación interna en lo político y en lo ciudadano? ¿Cómo conectar con la gente para mantener la esperanza en alto? Mira, Orlando, hace unos 3 meses, mi abuela, de 96 años, oriunda de Churuguara, Estado Falcón, pero ahorita está en Lecherías, en casa de mi mamá, se cayó, se fracturó la cadera, tuvimos que ponerle, asumir los riesgos, buscar aquí y allá a ver cómo la operamos, y bueno, le fue bien en la operación, un clavo de titanio. Con todo esto del coronavirus, con todo lo que implica que no hay personas para atenderla en estos momentos. Yo no puedo estar allá por razones que, bueno, en el futuro se develarán en el momento y no quiero victimizarme en ese sentido. Con todas las penurias que nosotros estamos teniendo. Mi madre, que no le gusta que diga mucho de la edad, no la voy a decir, pero tampoco es una jovencita. Y al final, yo agradezco mucho la solidaridad que ha tenido la familia, que ha tenido nuestros amigos cercanos con este tipo de situaciones. Y te comento esto último, porque es que a veces nosotros hablamos de política internacional y hablamos de cosas que parecieran tan lejos de nosotros, y a veces se cree que es que los políticos somos una casta diferente, al menos en Venezuela, y que no padecemos las penurias del ciudadano común. Que por ejemplo mi hermano ha tenido que ir a visitar a mi mamá todos estos días en bicicleta en Lechería, que es el municipio más pequeño de Venezuela, pero que normalmente todo el mundo usa carro. Bueno, le he ido en bicicleta, pero no ha conseguido gasolina. Es decir, estas cosas suceden y nos suceden en nuestro círculo familiar. Y sí, te digo, hay angustia, hay desesperación, pero lo que no podemos caer nunca es la desesperanza. Si bien la desesperanza no puede ser nuestro único modus vivendi, y eso también hay que tenerlo claro, nosotros desde cuando comunicamos, hasta cuando pensamos, hasta cuando tuiteamos, lo podemos hacer teniendo en cuenta que podemos ejercer un acto de resignación o un acto de resistencia. Y la idea es que nosotros resistamos, porque al final nosotros vamos a prevalecer, porque el bien se tiene que imponer sobre el mal. Hemos sufrido mucho y vamos a seguir avanzando, y tenemos que seguir avanzando en esta lucha que no ha sido fácil y no será fácil. Habiendo dicho esto, te digo que efectivamente la política interna en Venezuela a veces pareciera alejada de la ciudadanía cuando la ciudadanía tiene tantos años en búsqueda. Quiero decir, y quiero hablar hace 20 años porque hace 20 años se estafó la esperanza de un pueblo y por eso tenemos lo que tenemos hoy en día. La estrategia del régimen es muy clara, Orlando. Ellos saben que más nunca van a tener el cariño, el afecto, mucho menos los votos de la gente. ¿Y qué les queda entonces? Les queda es buscar que quienes somos alternativa seamos percibidos como que somos igual que ellos, porque si somos igual que ellos, no vale la pena cambiar, porque todos son iguales. Y si no vale la pena cambiar, entonces las cosas se quedan como están. Es decir, es una estrategia de permanencia que va directamente a la psiquis, al corazón, al alma de los venezolanos. Y eso lamentablemente en nuestro mundo del siglo XXI, a través de las redes sociales, a través de las campañas de desinformación, a través de todo el esquema comunicacional, a través de todos los incentivos que están montados, pues se hace este combate, se hace mucho más difícil, sobre todo cuando no tenemos los medios con que ellos han contado. Quiero decir el dinero, quiero decir las estructuras, quiero decir las plataformas. Y por eso nosotros, lo he dicho, de los embajadores, ustedes los embajadores son embajadores de la resistencia, de la dignidad, pero todos los ciudadanos que se han levantado y no dejan de soñar en un país mejor y de construirlo, así sea fuera de las fronteras, de construirse un ambiente mejor, enalteciendo el gentilicio venezolano, pues son personas de la resistencia. Y si eso es así, somos una enorme mayoría. Y la enorme mayoría tiene que estar articulada en función de un objetivo común, que es la liberación de Venezuela y la transformación de Venezuela. No lo vamos a poder lograr solo,
nadie dijo que sería fácil, no es soplar y hacer botella, pero si nos mantenemos unidos y determinados y enfocados y estamos en cuenta de cuál es la realidad, estoy convencido que lo podremos lograr. Nos quedan unos meses para ir a unas eventuales, ya el gobierno anuncia una nueva directiva del CNE e ir a unas eventuales elecciones parlamentarias en Venezuela, de la Asamblea Nacional. ¿Cuál es tu visión en ese sentido? Bueno, nosotros vamos a seguir apostando por generar los incentivos, generar la presión necesaria junto con nuestros aliados para conformar un gobierno de emergencia nacional en el marco el marco de transición que planteó el secretario Pompeo, que era a grandes rasgos lo que también había propuesto el presidente Guaidó en los diálogos en Barbados y en Oslo. Esto es un poco más desarrollado y con el consenso de la Unión Europea y de los demás aliados. Esto es un planteamiento que está ahí. ¿Se va a dar? No se sabe, depende de la presión y depende de factores que nosotros no sabemos. ¿Hay alternativas a eso? Seguir resistiendo. Lo que no es alternativa es prestarnos por una farsa electoral. Eso no es alternativa. Yo tengo, al salir de aquí, tengo un foro con tal cual y es el planteamiento que estoy haciendo también. Nosotros no podemos prestarnos una farsa electoral. Hay muchas razones y nos faltaría el tiempo para hablar de eso. Podemos hacer otro programa. El régimen está decidido que eso sea así, por eso tomó la decisión que tomó ante el Tribunal Supremo de Justicia con sus aliados, que es el MAS, que es Henry Falcón, que es la mesita esta de diálogo. Bueno, ese es el régimen, esa es su oposición, o la oposición que ellos se crearon para crear ahí un ideario. Nosotros tenemos que mantenernos unidos y seguir resistiendo. ¿Cuáles son los planteamientos? Bueno, se están debatiendo a lo interno, esquemas de movilización, esquemas alternativos al respecto. Yo tengo mis ideas, las he planteado en las instancias correspondientes. No creo que sea el momento para plantearlas de manera pública, pero bueno, se están debatiendo. ¿Qué puede haber el año que viene si ellos hacen sus elecciones y hacen lo que les dé la gana? Bueno, empeorarán la crisis. Y si se empeora la crisis, pues nosotros no es que vamos a dejar de luchar. Sí, yo no me metí como yo muchísimo, así como tú, estoy seguro. Nosotros no nos metimos a la vida pública por un cargo. Nosotros nos metimos a la vida pública por una vocación y unos objetivos muy claros. Y hasta que nosotros no logremos eso, nosotros no nos vamos a dar por vencidos. Tenemos que ir al corte, mi querido Armando, pero en el próximo segmento me gustaría abordar dos temas: el tema de las sanciones como supuesto catalizador de la crisis y el tema de lo que podemos denominar el plan de desenlace. Amigo, estamos conversando con Armando Armas, presidente de la Comisión de Política Exterior. En un segundo volvemos con ustedes.